Nos vamos a ir de inmediato a establecer el contacto con el defensor regional de la Araucanía, Renato González. Muchísimas gracias por acompañarnos en el CNN Chile. Me gustaría, porque no todos saben lo que está necesariamente ocurriendo en la Araucanía, me gustaría que usted nos contara primero qué es lo que está pidiendo en concreto el Machi Celestino Córdoba, para luego que fuéramos a conversar de las decisiones que se han tomado en consecuencia. Buenas noches, Mónica. Efectivamente, ha habido un poco de desinformación en los comentarios de repente. Lo que se pidió derechamente fue en una acción de amparo ante el juzgado de garantía, que el Machi Celestino pudiese durante 6 meses dar cumplimiento a su condena en su rehue o en su casa. Eso lo argumentábamos desde el punto de vista de la norma constitucional que plantea esa posibilidad, en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos y, por cierto, con el Convenio 169. En definitiva, era que en este periodo excepcional de pandemia, por razones culturales y espirituales, el Machi Celestino pudiese dar cumplimiento en su rehue. De eso el juzgado no rechazó, presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, rechazó, y apelamos ante la excelentísima Corte Suprema, y ahí por 4-1 también se rechazó nuestra petición. Para poder entender para poder entender bien, ¿cuál es la diferencia que se hace respecto de un periodo normal al periodo de pandemia? ¿Qué fundamenta la diferencia de la petición, más allá que desestimó esa petición la Corte Suprema y que dijo que no era arbitrario que estuviera cumpliendo en un penal regular su condena, incluso en este periodo excepcional? Pero ¿por qué la excepcionalidad de la pandemia? ¿En qué se fundamenta eso de la petición? Okay. Lo que pasa es que aquí debemos entrar necesariamente a discutir temas culturales, que es sumamente complejo y no es tan fácil de explicar, menos de entender para quienes no somos mapuches, pero es un tema de respeto a una cultura. En este concepto, en definitiva, lo que se plantea la Defensoría Penal Pública en representación del Machi, era que se produjo, producto de la pandemia y la situación actual, que no hay para qué explicar, un desequilibrio importante en la comunidad. Estamos hablando de un desequilibrio espiritual. Y el rol de un Machi, que es el único Machi que existe en la comunidad, existe otro Machi pero que cumple otras funciones, y estamos hablando de 100 familias y de 4 LOF. En definitiva, lo que ocurre es que en este desequilibrio el rol del Machi es fundamental para restablecer ese equilibrio espiritual. A través de las conversaciones con los loncos, que en este caso son 4 loncos y un niso lonco, con el tema de la sanación, tanto de salud física como espiritual, y principalmente con las ceremonias que se realizan en periodos excepcionales, como una pandemia, como puede ser, por ejemplo, un terremoto, para restablecer los equilibrios en una comunidad. Y esas 3 funciones solo las realiza un Machi. Y en ese contexto, lo que nosotros planteamos, que en esta excepcionalidad espiritual, social y cultural, se debía de alguna forma alcanzar a que el Machi pudiese estar en su rehue para restablecer ese equilibrio. Eso se presentó un informe antropológico, declaró el niso lonco en la Corte de Apelaciones, producto Convenio 169, y en ese contexto explicábamos el por qué era la necesidad de no se está pidiendo impunidad, porque la propia norma constitucional permitía, planteamos nosotros, de hecho un voto de minoría de la Corte Suprema así lo acepta y lo refiere, que es posible cumplir una condena en la casa. De hecho, hay otros fallos en algunos otros lugares, no de la Corte Suprema, pero sí de cortes de apelaciones que lo han permitido. Personas condenadas en situaciones particulares. Entendida esa fundamentación, ha sido negada la petición también por la Corte Suprema, que, como yo decía, argumenta que no es arbitrario que esté en la cárcel y no da lugar, en el fondo, a la petición. Lo que sí, hubo un fallo de minoría de parte del magistrado Jorge Dam, en que él decía que estaría dispuesto a que durante 48 horas el Machi Celestino Córdoba fuera a su rehue, pero por 48 horas, no por los 6 meses. Igual fue un voto de minoría, así que es parte de la fundamentación que podemos conversar, pero no cambia la decisión de decir que no a toda la petición. Quisiera preguntarle si es que se concediera de parte de Gendarmería la posibilidad de ir durante 48 horas al rehue. ¿Eso sería una posibilidad para que el Machi bajara la huelga de hambre? La verdad no podría contestar eso, no sé la consecuencia de esa hipótesis que usted plantea. Eso lo tendría que resolver el Machi. Yo la verdad que le informé el resultado del recurso a través de sus voceras. Y no he conversado con el Machi una vez que salió el fallo de la Corte Suprema. Sí, obviamente a través de su representante en este caso.
Pero lo que usted plantea habría que derechamente preguntárselo al Machi Celestino y, por cierto, a quienes lo representan el día de hoy desde el punto de vista de las vocerías. Quisiera preguntarle cómo está el estado de salud, cuán complejo es el estado de salud del Machi Celestino Córdoba, en el contexto de que además él ha anunciado que va a comenzar una huelga seca. Bueno, es muy delicado el colegio, la Comisión de Derechos Humanos, el Colegio Médico aquí regional, hace algún tiempo, poco tiempo atrás, lo examinó, lo observó y hizo una presentación. Es muy delicado, pero ese concepto, claro, un poco etéreo, pero sin duda alguna una huelga de hambre en la circunstancia en que está y ahora con una huelga seca, por supuesto que hay un riesgo de la vida, eso entiendo que es evidente. Y yo lo vi la semana pasada, el jueves, viernes, cuando estábamos a puerta de los alegatos en la Corte Suprema. Ahí conversamos sobre estos temas y claramente se veía muy, muy débil, eso a los ojos de quien no es un médico, por cierto. Usted hacía una fundamentación respecto al convenio 169 que le da ciertas particularidades respecto no solamente del tema de la justicia, sino que también, por ejemplo, respecto de la instalación de proyectos productivos en una zona donde hayan pueblos originarios. Y usted ya explicaba cuál era esa fundamentación, pero ¿qué le dice usted a las personas que sostienen por qué no podría tener también o pedir de alguna manera también una garantía distinta en la forma en que se cumple la pena? Por ejemplo, alguien que tuviera una creencia religiosa específica, que también sintiera que su presencia en su templo, en su comunidad, es necesaria. ¿Usted lo encontraría igual de válido también, aunque no estuviera amparado por este convenio 169 como fundamentación jurídica basada en una visión distinta, en una cultura distinta, en una religión? A ver, de hecho, el día de hoy el propio gobierno, el Ministerio de Justicia, está haciendo conversaciones con distintas instituciones públicas y privadas para fijar algunos cambios en el reglamento penitenciario y que apuntan precisamente a su consulta. En lo personal, sí, creo que cada caso uno no puede generalizar cuestiones, pero en cada caso particular uno debe respetar también a esa persona y establecer de alguna manera la finalidad de la pena, porque todo esto, al fin del día, primero estamos hablando de derecho penal, no de otras cosas, y segundo, cuando sancionan a una persona cualquiera, hay una finalidad en esa sanción. La represión, si uno quiere verlo así, o la prevención general especial que decimos los abogados y abogadas, pero la finalidad principal, como lo plantea la Convención Americana de Derechos Humanos, es la reinserción o la readaptación de esa persona que ha cometido un delito y que en algún momento se va a integrar a la sociedad. Ese camino debe ser algo más profundo y es complejo. Y respecto a los pueblos originarios, sin saltarnos su pregunta, el convenio 169 viene a rescatar cuestiones culturales de fondo y nos dice a la sociedad mayoritaria: mire, hay un pueblo originario, en este caso el mapuche, que tiene cultura diferente, visión diferente, y bueno, vea usted las posibilidades que existen, que cuando haya que cumplir una condena se puede hacer a través de otra vía. ¿Usted cree que el Machi Celestino Córdoba y los otros presos que están en huelga de hambre son presos políticos, como dicen ellos? No, la verdad, derechamente no me puedo pronunciar sobre ese tema. ¿Por qué no? Una cuestión muy, muy compleja, porque las visiones que uno puede tener o no son jurídicas. La Defensoría Penal Pública jamás hace una discriminación en ninguna persona a quien representa, nunca, y representamos al Machi, también representamos a policías en algunas partes, a funcionarios públicos. Ahora, perdón, yo al hacerle la pregunta quiero aclarar por si acaso, defensor, que al hacerle la pregunta yo no pido con esto ni que se discrimine para bien ni para mal a alguien por calificarse como un preso político. Estoy preguntándole respecto de la calificación, porque eso también tiene consecuencias frente a las acciones o los caminos jurídicos que se toman. Entonces, por eso quiero preguntarle si usted cree que no solamente el caso del Machi Celestino Córdoba, si usted cree que en Chile al día de hoy hay presos políticos. Bueno, me pone en difícil situación, creo que es absurdo, y solamente voy a responder que si las personas se consideran de un pueblo originario como presos políticos, hay que atender esa mirada y no señalo si estoy o no de acuerdo, simplemente señalo que al sostenerlo este grupo de personas es importante por lo demás, creo que hay que tener una altura de mira y decir, bueno, en una de esas tal vez posible. Es complejo, no tengo la respuesta tan derechamente para eso, pero lo que sí creo que en una mirada de respeto hacia estas personas que plantean ese tema tan profundo y tan complejo, porque sí tiene consecuencias, como usted bien dice, creo que debemos darle una vuelta importante a eso, y obviamente el llamado a hacer esa mirada no es precisamente el defensor de la Araucanía, un defensor penal público, sino un tema bastante más político. Sí, no, pero se lo preguntaba también. En todo caso, ¿qué? ¿Me iba a decir algo? No, simplemente que
que nuestra función es defender personas en los tribunales. Yo entiendo, y se lo preguntaba como abogado, se lo preguntaba por las implicancias que tiene. Dos cosas muy breves para cerrar, no sé si son tan breves, pero lo primero, ¿qué opina de forzar la alimentación de alguien, o no necesariamente alimentación, también puede ser primero la hidratación, después la alimentación, pero qué opina de forzar la alimentación o la hidratación de una persona en huelga de hambre, específicamente en general, pero específicamente también en el caso del Machi Celestino Córdoba, porque el gobierno ha dicho que ya presentó los recursos para salvaguardar la vida en caso de que sea necesario? Bueno, aquí efectivamente se presentaron los recursos. De hecho, la Defensoría es parte en representación del Machi Celestino en contra de los recursos, esa es la realidad, por un derecho de autodeterminación, de toma de decisiones. Él nos pidió en su minuto que presentáramos estas apelaciones, tanto Gendarmería de Chile como el Servicio de Salud presentó recursos de apelación en la Corte de Apelación de Temuco. Ambos recursos fueron acogidos y la Defensoría, en representación del Machi, por instrucciones de él, presentó los recursos de apelación que hoy día están ingresando a la Corte Suprema de Santiago. Y en cuanto al tema de fondo, hay un conflicto muy difícil de determinar. Para eso están en este caso los tribunales máximos de justicia. También tiene mucho que decir el colegio médico en la autodeterminación de las personas de tomar decisiones tan duras como una huelga de hambre y las consecuencias que eso trae, y por cierto el derecho a la vida y la obligación del Estado de mantenerla. Eso es lo que se colisiona aquí. Las decisiones muy complejas son las que se determinan con todos los antecedentes, pero la Defensoría sí presentó recursos de apelación en contra de las decisiones de la Corte de Apelaciones. Entiendo que más allá de lo que usted piense sobre el punto, tiene que ejecutar lo que le pide su representado. Quiero cerrar preguntándole, defensor, ¿qué le dice también a la familia del matrimonio Luxinger-Macay? El Machi Celestino Córdoba, no todos tienen por qué saberlo, pero fue condenado por la muerte, justamente por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, en ese incendio además. Y lo que decía el hijo de este matrimonio es que él no quería que muriera Celestino Córdoba, pero que también se preguntaba por qué. Él entendía también incluso que en cierta cantidad de la pena iba a tener derecho a postular a beneficio intra y extra penitenciario, pero que por qué siempre presente en la opinión pública y por qué se le iban a dar ciertas garantías que a otros no. También, ¿qué se dice? ¿Qué se le dice a esa familia también? Porque ellos también han pasado por momentos muy duros. Entonces, le pregunto también cómo empatiza usted con eso y qué le dice a esa familia cuando dicen, nosotros no queremos que muera, pero también tenemos un sentimiento complejo con lo que está pasando. A ver, por la causa Luchinger, en este caso en particular, en lo personal, me correspondió defender también a la Machi Francisca, y una persona inocente en este hecho que fue acusada injustamente desde la perspectiva de la defensa. Y siempre, en todas las entrevistas que fuimos dando en el camino, se nos preguntaba algo parecido, no tan directamente como usted lo hace. Pero la verdad es que hay un respeto absoluto a la familia Luxinger-Macay, desde este defensor, créame, de todos los defensores y defensoras que hemos tenido la defensa de los imputados en estas causas y muchas otras, pero hablemos de esta causa en particular, y nunca ha existido una falta ni de respeto ni de empatía con las personas que son víctimas de un hecho tan grave como este. Eso es evidente. Y qué más que le diga, simplemente, bueno, casi suena complejo, pero en ese, por decirlo con mayor claridad, uno se enreda en esto en ciertos términos, pero es evidente que uno tiene toda la empatía con las víctimas en una situación tan grave como esta. Nuestra función y también nuestro corazón está con las personas que están imputadas por hechos graves, tanto como este, que se respeten todos sus derechos en todo el camino, tanto en el juicio como después en la ejecución de la sentencia. Compatibilizar todo eso no es tan complejo, la verdad, es bastante más sencillo, pero claro, uno está en una parte de esta historia que es con los representados imputados, acusados, muchos de ellos inocentes por lo demás, y la familia, por cierto, es la parte de la víctima que está con el Ministerio Público. Eso se comprende a cabalidad. Es que son temas complejos. El mayor respeto, sin duda. Defensor, son temas complejos los que hemos abordado. La situación es difícil. Las consecuencias también de lo que está ocurriendo pueden ser también complejas. Yo quiero hacerle, sé que se nos acabó el tiempo, pero hay una pregunta que me parece de fondo también. El subsecretario del Interior decía que una huelga de hambre no es un método legítimo para él, estoy diciendo, de protesta, y que fuerza a la autoridad. Y que pone una situación compleja a la autoridad. ¿Usted qué cree? ¿La huelga de hambre es un método válido de protesta? Sí,
Sí, a título personal hablaré aquí, espero que se entienda esa diferencia Sí. de lo institucional y lo personal. Me lo pregunta a título personal. Sí, yo creo que el cuerpo humano, de alguna manera, al final tenemos nuestra autodeterminación, y si ese es el único instrumento que tenemos para protestar en cosas que uno considera legítimamente graves, y no estoy justificando una u otra cosa, sino pienso en el derecho de cada uno de nosotros, la autodeterminación propia es algo que todavía debemos rescatar. Ahora, si eso presiona o no al del frente es también un tema complejo, pero no me parece tan ilógico, por decirlo así, o antiderechos, usar nuestro propio cuerpo como una forma de autodeterminación para exigir ciertas demandas. No solo en este caso, me imagino que en otras también. Renato González, defensor regional de la Araucanía, quiero agradecerle este momento, no solo para hablar del caso del Machi Celestino Córdoba, sino también para conversar de otras cosas que son complejas, que son profundas y que tienen que ver, que trascienden incluso el tema del pueblo mapuche, sino que tiene que ver con métodos de protesta, con qué pasa con las víctimas también de delitos. Hay harto que conversar, le agradezco la entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.